Esperamos unos minutos a que se unan los demás participantes y empezamos en 1 o 2 minutos. Veo mi contador que está en 20 y pico de personas por ahora. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Campos, soy director ejecutivo de Bridgam Argentina. Les doy la cordial bienvenida a este evento que hemos organizado conjuntamente con la Embajada Británica en Buenos Aires, y vamos a abordar el tema de la inteligencia artificial, un tema de tremenda actualidad y que hemos logrado convocar a destacados especialistas y referentes en la materia que nos van a conducir este evento. Pero antes de presentarlos, voy a presentar a Alfredo Fierro, agregado comercial de la Embajada Británica en Buenos Aires, para que haga la presentación del que va a introducir y moderar el evento. Adelante, Fred. Muchas gracias, Alejandro. Buenos días a todos los que estén en esta parte del mundo al menos. Hoy pedí especialmente el poder sumarme como presentador porque la persona que va a tener a cargo el hilo conductor del día de hoy es Santiago Bilinkis, que aparte de ser un experto que admiramos y respetamos muchos, lo considero un amigo. Nos conocimos básicamente hace casi 10 años que tuvimos la suerte de compartir una semana en Londres. Entonces me toca presentarlo formalmente como un economista, medalla de oro de la Universidad de San Andrés, fundador y CEO de OfficeNet, que después vendió a Staples y que ahora ha cambiado nuevamente de nombre, pero una empresa de insumos de oficina en Argentina y Brasil en su momento, cofundador de otras empresas, Restaurando, Sirena, Trocafone, Quasar Builders, columnista en Basta de Todo en FM Metro y en la revista El Diario de la Nación. Asistió en el 2010 a Singularity University, estudiando con algunos de los mayores expertos mundiales de inteligencia artificial, robótica, biotecnología, neurociencia, nanotecnología. Ha escrito libros, Pasaje al Futuro, que ya va por la 8ª edición, y La Guía para Sobrevivir al Presente, que va por la 5ª edición, ambos publicados por Penguin Random House. Personalidad destacada de la ciencia y la tecnología por la Ciudad de Buenos Aires, Premio Domingo Faustino Sarmiento por el Senado de la Nación de Argentina en el 2018 y Premio Conex 2018 como una de las personas más innovadoras de la última década. Pero yo quería presentarles a otro Santiago, al Santiago con que compartimos esa semana en Londres hace 10 años, visitando lugares de alta tecnología para ese momento, parece mentira, pero cosas que veíamos en ese momento hoy ya están en las casas nuestras en Argentina y en otras partes del mundo. Eh, Me acuerdo que comimos en un restaurante de alta tecnología y uno dice, ¿qué es un restaurante de alta tecnología? Bueno, cosas tan simples como que un proyector arriba de la mesa te proyecta una imagen de la estación de cocina que está preparando tu plato. Entonces, podés hasta averiguar cómo están preparando lo tuyo o cómo todo lo pedís a través de este menú interactivo que se proyecta sobre tu mesa donde estás comiendo. Y una historia que a los dos creo que nos causa mucha gracia es que era el momento que estaba siendo ser electo el nuevo papa. Y yo me acuerdo que a mí me había llamado mi madre de Buenos Aires diciendo, me parece que va a ser un argentino. Yo le decía, mamá, no creas todo lo que dicen, siempre va a ser un argentino el que va a ganar la Fórmula 1, que va a ser papa, va a hacer cualquier cosa. Y llegó al hotel y mi teléfono ya no tenía batería, así que claramente era un día especial porque todo el mundo había estado tratando de llamarnos mientras estábamos en reuniones y de mandar mensajes. Cargo un poquito y primero la noticia que había sido Francisco que el papa, ¿no? Y tuve que bajar a compartirlo con Santiago, que estaba en la recepción del hotel reunido con un amigo, y los dos nos abrazamos y empezamos a gritar. Y a un momento dado Santiago me dice, yo soy judío, esto no tiene nada que ver, pero igual era como que era un momento de alegría. Entonces, dejando esa risueña historia casi personal y humana, vamos a la tecnología. Es un enorme gusto y, por supuesto, un honor dejarlos en manos de Santiago Bilinkis. Gracias. Gracias, Alfred, por la presentación. A la vez, digo, el lado profesional y el lado
el lado humano. Sí, tengo un recuerdo espectacular de ese viaje que compartimos. También gracias, Alejandro, por la invitación a moderar el evento del día de hoy. Tenemos 4 expositores que van a ir cubriendo diferentes, que vamos, porque yo soy uno de los 4, que vamos a ir cubriendo diferentes aspectos del tema de inteligencia artificial. Lo mío va a ser más bien introductorio y después voy a ir dándole la palabra a los demás. Para todos los que se han sumado, bueno, les agradezco mucho que se sumaron el día de hoy. Zoom tiene una funcionalidad de Q&A, de preguntas y respuestas, con lo cual durante las presentaciones, si quieren, pueden ir dejando sus preguntas para los expositores, y sobre el final, después que terminemos las 4 presentaciones, vamos a tratar de responder algunas de las preguntas que hayan dejado. Así que bueno, hecha esta introducción, hago yo una breve presentación del tema. Quizá la primera cuestión para preguntarse es por qué la Cámara Británica y la Embajada Británica convocan hoy una actividad vinculada a inteligencia artificial. Probablemente nunca haya sucedido antes, quizá no hubiera sido un tema visto como relevante o justificando una reunión como esta hasta hace poco tiempo atrás, y de repente, digo, está en la agenda y muchos de ustedes se conectan para tratar de escucharnos hablar sobre el tema. La clave del por qué es que estamos por vivir el cambio tecnológico más importante de la historia de la humanidad. Y alguno tal vez piense que estoy exagerando y diga, pará, Santiago, déjate de jorobar, Internet cambió todo, ¿cómo me vas a decir que este es el cambio más grande? Esto para mí va a ser más trascendente de lo que fue en su momento Internet. Pero no solo va a ser el cambio más grande, también va a ser el más rápido. Porque Internet nos dio mucho tiempo. No es una tecnología nueva. Hace casi 30 años que ya existe Internet de manera masiva, y yo sigo dando charlas para compañías de transformación digital. O sea, 30 años después, hay compañías que están todavía tratando de ver cómo lidiar con las modificaciones al entorno de negocios y al mundo que esta tecnología nos trajo hace 3 décadas. La inteligencia artificial no nos va a dar tanto tiempo. O sea, va a ser mucho más rápido, y aquellos que no puedan adaptarse con la agilidad necesaria van a enfrentar algunos problemas importantes. Y entonces es importante hacer esta charla, porque de acuerdo a una investigación que hice el mes pasado, casi todo el mundo escuchó hablar de inteligencia artificial, ChatGPT, Midjourney, las plataformas generativas. Más de 2/3 de las personas escucharon hablar, pero solo 1 de cada 3 cree que entiende de qué se trata, y me atrevo a poner en duda si algunos de los que creen que entienden, realmente entienden. Posiblemente el porcentaje de gente que entiende con cierta profundidad cuáles van a ser los impactos de este cambio tecnológico sea menor todavía a eso. 9 de cada 10 siente que tanto a título individual como las instituciones que integra no están preparadas para el cambio que se avecina. Casi todos, 6 de cada 7, creen que el cambio va a ser muy grande. O sea, no es que se subestima el cambio, pero se desconoce. Y finalmente, solo 1 de cada 5 usa este tipo de herramientas con regularidad. Entonces estamos frente a un cambio gigantesco que se avecina, con la gran mayoría de las personas desinformada, mal preparada y todavía sin un uso fluido de la tecnología. Y para pensar qué puede pasar, a mí me gusta tomar prestada una metáfora de la física. En física, un objeto puede ser rígido. Si a un objeto rígido uno le aplica una fuerza, su forma no se modifica. Si le aplicamos demasiada fuerza a un objeto rígido, se rompe. Un objeto puede ser elástico. Algo elástico, si uno le aplica una fuerza, se estira, cambia su forma, pero apenas dejamos de aplicarle esa fuerza, retoma su estado anterior. Y un tercer tipo posible de material es lo que se conoce como materiales plásticos, a los cuales si uno les aplica una fuerza, se modifican, y aunque uno deje de aplicar esa fuerza, el material ya queda modificado. Un ejemplo de esto sería la plastilina o un alambre, uno lo dobla, y aunque ya deje de hacerle fuerza, mantiene esa forma nueva que uno les dio.
Bueno, para pensar esta categorización, a mí me parece interesante tomar la pandemia como ejemplo. La pandemia indudablemente fue una fuerza enorme, distorsiva, aplicada a nuestra sociedad. Pero si miramos qué pasó cuando la pandemia terminó, podemos apreciar que en la mayoría de los casos fuimos un poco rígidos, algunas cosas rígidas, muchas cosas elásticas, se adaptaron mientras la pandemia duraba, pero volvieron casi instantáneamente a su estado anterior después de que la pandemia terminó, y muy pocos cambios realmente permanecieron. En el momento se hablaba mucho de la nueva normalidad no sé, salvo por el hecho de que estemos haciendo eventos por Zoom, muy poca cosa ha quedado significativamente diferente como resultado de la pandemia. Bueno, de nuevo, con la inteligencia artificial no vamos a poder darnos el lujo de ser rígidos ni elásticos. Este no es un cambio que llegó para quedarse, es un cambio que llegó para acentuarse. No solo ya no hay vuelta atrás, sino que las cosas van a ser cada vez más en esta dirección. Y entonces, para pensar cómo funcionar frente a esta nueva tecnología, a mí me gusta mucho tomar un ejemplo, ¿no? Imagínense que pudiéramos tener una máquina del tiempo y tomáramos a una persona que vivió hace 10.000 años, un cavernícola, y lo trajéramos al presente. Sin hablar el idioma, sin entender los códigos culturales, sin saber cómo subirse a un ascensor, sin saber, tendría enormes problemas alguien criado hace 10.000 años para manejarse en el mundo actual. No es menos inteligente. Si en vez de traer un adulto de hace 10.000 años, trajéramos un bebé de hace 10.000 años y lo criáramos acá, sería exactamente igual a cualquiera de nuestros hijos. Lo que le falta a ese cavernícola no es inteligencia, es cultura. Es el resultado de la inteligencia acumulada a través de miles y miles de años que nosotros recibimos desde que nacemos en la formación que nos da nuestro medio familiar, las instituciones educativas, que nos hacen depositarios de ese enorme bagaje de conocimiento que la humanidad fue acumulando en ese tiempo. Parece que, en definitiva, los humanos del presente, gracias a la cultura, tenemos un potencial mucho más grande de lo que tendría ese cavernícola. Pero pensemos ahora en la situación contraria. ¿Qué pasaría si nos llevan a nosotros al pasado? Curiosamente, estaríamos mucho peor que el cavernícola, mucho peor. Es posible que no duráramos 48 horas. No sabemos prender fuego para calefaccionarnos. No sabemos dónde encontrar agua. No sabemos cómo capturar un animal para comer. O sea, en el presente queremos agua y abrimos la canilla. Tenemos frío, prendemos la estufa. Queremos comer y hacemos un pedido por delivery o vamos al supermercado y prendemos la hornalla. No sabemos prender fuego. Nuestra incapacidad de funcionar en ese mundo primitivo sería demoledora. Y toda nuestra cultura sería inútil en ese contexto. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchas habilidades que hemos perdido. Son habilidades que están bien perdidas. Digo, en el momento que apareció el fósforo, ya no tenía más sentido aprender cómo encender fuego raspando palitos o chocando piedras. Pero claro, si nos llevan a un contexto donde esas habilidades vuelven a ser necesarias, estamos completamente desvalidos. Esto es importante porque la inteligencia artificial va a permitirnos, va a facilitar un montón de cosas que actualmente hacemos. De la misma manera que encender el fósforo facilitó prender fuego, pero nos hizo desaprender cómo enfrentar dificultades o situaciones más complejas respecto de la necesidad de hacer fuego. Bueno, con la inteligencia artificial nos puede pasar algo parecido. ¿Qué es? Tomando ejemplos, ChatGPT. Si ChatGPT puede redactar mucho mejor que nosotros, ¿vamos entonces a redactar cada vez menos, a ir perdiendo nuestra capacidad de valernos por nosotros mismos? Bueno, yo creo que esta es una pregunta clave que tiene que sobrevolar todas las presentaciones que vengan a partir de ahora, porque creo que es crucial y creo que en esto se juega buena parte de cómo nuestra vida se dé en la integración con esta tecnología. A mí, para cerrar, la metáfora que me gusta usar para esto es pensar, digamos, una persona caminando puede llegar
medianamente lejos, pero no mucho, nos cansamos, vamos lento. Pero si en vez de ir caminando usamos una bicicleta, podemos no solo llegar mucho más lejos, también podemos ir mucho más rápido. Finalmente, si en vez de una bicicleta usamos una moto o un auto, una vez más, podemos recorrer distancias muchísimo más grandes y muchísimo más rápido. Pero hay una gran diferencia entre pasar de caminar a la bicicleta y de la bicicleta al auto. Y es que en la bicicleta todavía estamos haciendo un esfuerzo. En el auto ya estamos sentados, digo, es el sedentarismo absoluto, aun cuando nos estemos trasladando grandes distancias a altas velocidades. Y entonces creo que quizá una idea para quedarnos pensando respecto de la facilitación de nuestra vida que la inteligencia artificial permita, es cómo evitar el sedentarismo cognitivo. Cómo evitar que justamente un entorno donde las cosas se facilitan nos vaya volviendo menos y menos capaces de valernos por nosotros mismos. Puede sonar exagerado, pero antes de que comenzara la transmisión, hablábamos en off respecto del uso de herramientas de ruteo, ¿no? O sea, Google Maps, Waze. Todos los que crecimos y aprendimos a manejar y a movernos por las ciudades antes de la aparición de estas plataformas, lo usamos muchos, pero conocemos la ciudad. Si por la razón que sea no podemos utilizarlo, sabemos manejarnos. Yo veo a mis hijos que aprendieron a manejar desde el día cero con estas plataformas, y si por la razón que sea les apagás el Waze o el Google Maps, no conocen la ciudad. Bueno, algo parecido puede empezar a pasarnos en múltiples planos de nuestra vida, y esa es la idea que me gustaría dejar sembrada en la cabeza de todos ustedes mientras vayamos escuchando las demás presentaciones del día de hoy. Voy a pasar ahora la palabra a Fernando Peirano. Fernando Peirano es presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Te escuchamos, Fernando. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Un placer escucharte, Santiago. Y bueno, la verdad, abordar esto también desde el rol de la política pública. ¿Qué podemos hacer los gobiernos, los estados? ¿Esto es todo solo un tema de emprendedores e iniciativa privada? Bueno, yo creo que la respuesta es que no, que los estados tienen un rol protagónico. Frente a un escenario tecnológico que coincido, es de cambio, es de aceleración, hemos avanzado a un nuevo nivel, la inteligencia artificial generativa es una nueva opción que permite que usuarios no preparados, no expertos, puedan sacar provecho a la administración, al análisis de grandes cantidades de datos, de aprovechar entonces información que antes estaba reservada solo para quien podía tener una capacidad experta en el acceso y aprovechamiento de ese recurso. Y la gran pregunta entonces es ¿cómo las sociedades van a cambiar? ¿Cuál es el ritmo y la orientación de este cambio? Y yo creo que las políticas públicas, el marco normativo, las capacidades sociales van a definir sin duda el ritmo, la orientación y en definitiva los ganadores y perdedores que todo cambio conlleva. Con un estado pasivo que llegue tarde, seguramente el saldo puede ser que haya más perdedores que ganadores. Si tenemos políticas oportunas, que acierten, que generen las capacidades que se necesitan, el saldo seguramente, como en otros momentos del cambio tecnológico, puede ser más positivo que negativo. Y ahí tenemos que preguntarnos qué políticas públicas necesitamos. Yo creo que las políticas públicas hoy tienen tres mandatos. Por un lado, organizar políticas vinculadas a la regulación, poner condiciones para ver de qué manera el impacto de estas tecnologías son compatibles con las condiciones y necesidades sociales. Pensemos que hoy cualquier gran obra de infraestructura necesita tener
anticipadamente un escenario de impacto. ¿Por qué no pensar que grandes procesos de automatización no deberían tener también sus estudios de impacto sobre las consecuencias que puede traer, por ejemplo, sobre el empleo? O las condiciones de la administración y resguardo de los datos personales. Estas son dos agendas donde la regulación seguramente tiene algo para decir. También tenemos que pensar en un Estado con políticas públicas que fortalezcan capacidades de hacer, de gestionar capacidades de la administración pública. Esto hay que forjarlo sobre lo ya construido y seguramente la ciencia y la tecnología tienen mucho para aportar. Así que necesitamos orientar la promoción de las capacidades de investigación hacia estos nuevos temas. Y por último, otro aspecto no menor es la redistribución. Estas tecnologías generan enormes saltos de productividad, pero muy concentrados en algunos sectores, actores, puntos del sistema. Necesitamos tener una política para que quienes no están involucrados en esto también se beneficien de los cambios. Por ejemplo, si hay una tarea que por ser rutinaria puede ser reemplazada por un sistema automatizado, bueno, que esas horas que queden liberadas se puedan dedicar a cuestiones que mejoren el valor agregado social, que mejoren el conjunto de las tareas sociales. Sin un Estado presente, sin un Estado que esté a tono con el cambio tecnológico, que acompañe la iniciativa privada, seguramente podemos ver que las brechas que ya observamos en nuestra sociedad se profundicen, no que se cierren. Y en todo esto habla también del rol y del impacto de esta inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, hasta ahora las grandes revoluciones impactaron en la agricultura y en la industria. Hoy creo que esta tecnología va a impactar fuertemente en los servicios. Y hay servicios claves para una sociedad, para reducir sus brechas. Por ejemplo, el acceso a la salud, el acceso a la educación. Tenemos que pensar de qué manera y tempranamente estas nuevas tecnologías elevan el piso, generan una igualdad de oportunidades en materia de calidad de acceso a la salud y la educación, lo cual no es menor porque hoy la calidad de estos servicios no es homogénea. No todos obtenemos las mismas ventajas cuando nos involucramos, cuando participamos del sistema de salud o del sistema educativo. Tener copilotos para que cada maestro tenga mejores herramientas para llevar adelante sus clases, o tener copilotos para que cada médico pueda desarrollar un mejor diagnóstico, esto iguala y eleva el piso de la calidad de estos servicios. Así que apostamos a tener un país, una Argentina, donde estas herramientas rápidamente lleguen a donde puede tener este tipo de impactos, que quizás no es la iniciativa o la preocupación inicial de las grandes compañías, de los incentivos de mercado. Para ir cerrando, me gustaría también señalar que hay una estrategia frente a este panorama. Hay un programa de acción, y este programa de acción es poner entonces en valor las capacidades argentinas que ya existen. Por ejemplo, estamos iniciando una promoción del rol de nuestras universidades en materia de inteligencia artificial. Nuestras universidades ya participan en la conversación global sobre diseño y optimización de algoritmos. Si uno revisa los papers académicos, va a encontrar que Argentina, a través de la Universidad Nacional del Sur, por ejemplo, tiene un rol importante cuando se discute en el mundo cómo diseñar y optimizar algoritmos. Bueno, ese es un segmento que tenemos que potenciar nosotros. Otro segmento es el de las aplicaciones. Llegar al final de esta historia, poner estas herramientas al alcance de quien no sabe de inteligencia artificial y diseñar entonces herramientas que, por ejemplo, en materia de comercio internacional puedan compilar toda la información regulatoria de mercados, de precios que se necesitan para avanzar en mercados externos y transformar todo eso en un consejo, en una orientación práctica para quien toma decisiones. Estar en estos dos segmentos, el del comienzo y el del final, también indica prioridades, porque quiere decir no estar en el corazón quizás
de donde está hoy la inteligencia artificial generativa. No queremos hacer en Argentina ni podemos hacer un chat GPT propio, no tendría sentido. Nosotros tenemos que aprovechar estas tecnologías disponibles y aprovechar un momento de tensión geopolítica que genera inversiones muy cuantiosas en estas nuevas plataformas que nosotros podemos acceder y podemos también sumarle valor agregado estando en el antes y en el después de esta cadena. Recordemos que hoy la Argentina ya está lanzada a esta transformación. Es despareja, pero tenemos sectores de punta, ni más ni menos que la economía del conocimiento hoy está generando más de 8.000 millones de dólares de exportaciones. Esto es la tercera fuente de generación de divisas del país. Ahí tenemos empresas que desarrollan software, empresas que desarrollan servicios empresariales, tenemos industrias culturales, videojuegos, el gaming. Bueno, ya hay un protagonismo con actores, proyectos y vínculos internacionales. Tenemos que seguir expandiendo este sector, incluyendo a más argentinos, generando las instancias de formación para que haya más jóvenes que se sumen a esta actividad, una actividad que hoy está en el país generando 1.000 puestos de trabajo formales por mes, durante hace más de 2 años que venimos con esta tendencia, y son puestos de trabajo que están presentes desde luego en los principales núcleos urbanos, pero también en cada provincia, en cada rincón del país. Así que la tarea que tenemos es apropiarnos de estas tecnologías, subirnos arriba de ellas, aprovechar estas plataformas, hacerlo con las capacidades que ya teníamos y que hoy se pueden vincular a esto, orientándonos hacia combinar estas herramientas con otros saberes. A la Argentina, por ejemplo, le va muy bien cuando combina software y algo más. Software y maquinaria agrícola, software y equipamiento médico, software y educación o salud. Tenemos que aprovechar esa ventaja y seguir avanzando entonces, pensando también qué rol tiene la política pública, qué rol tiene el Estado para promover un desarrollo integral de estas tecnologías en favor del progreso argentino. Así que muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Fernando, por la presentación. Súper interesante. Pasamos ahora a escuchar a Sumaya Hamzoui, que es Chief Operating Officer de Red Cloud Technologies, y que va a estar junto a Juan Manuel Almonacid, que es VP de la misma compañía. Sumaya va a hacer una presentación en inglés y después Juan Manuel va a hacer un resumen de esa presentación en español para los que lo necesiten. Así que, Sumaya, te escuchamos. Thank you very much for the invitation to speak at this conference. Very interesting introduction for my predecessor speakers. I'll speak very briefly about some use cases and how we at Red Cloud see the applications of artificial intelligence in e-commerce generally and into B2B commerce specifically. We have all obviously seen the success of ChatGPT and all the applications that have been developed of the success of ChatGPT that are very much consumer-based experiences, how ChatGPT is enabling to absorb data, return it back to the customers in a consumable data. So what we do at Red Cloud, just one word. So we are a platform that connects retailers, distributors, and brands and digitize transactions, B2B transactions between in the e-commerce space. Argentina is a very interesting use case for us because e-commerce has been very successful in Argentina compared to other Latin American companies. But however, we have been working in the B2B e-commerce space and the B2B digitization of transactions for the last 4 years in Argentina. And what we have seen is that the application of e-commerce when you are in a B2B world is very much different from the consumer world. In a consumer world, you are seeing a product online, you see the price, and you make the decision to buy it instantly. In B2B commerce, it's driven by data. You need to understand whether that product that you are buying is the right one for you, that is going to generate the profit for your business
and you also need to negotiate the price with the supplier. So it takes much more iteration and discussions for you to complete the transactions. So, and that's why we see a very strong application of artificial intelligence that we are splitting in two main areas. One area is what we call the conversational commerce. It's like how companies can leverage artificial intelligence and learn from and the data they are collecting to drive conversations, sales conversations with their customers, to drive the innovation, to drive the sales, to drive the negotiations with these retailers, by providing tools that enable retailers to negotiate and ask questions and respond without having to have salespeople that are spending time, money, and energy on the ground to drive that negotiations. And the second aspect is all about the data insights. All the big corporations have army of data scientists and database specialists that are analyzing data and producing dashboards and predictive algorithms on how economy is going to develop and how business is progressing. So what we are doing with Red Cloud on that is that leveraging this data to give insight to smaller businesses, smaller distributors, and small retailers on how they should be spending their stocks based on the information available in the market, how they should be spending their budget to buy stock that is going to return them a higher return on investment. So it's almost like every single small business should have like a finance specialist that is going to analyze their business, analyze the economy, and tell them exactly how to spend their money to grow their business. I'm really sorry I couldn't say all this in Spanish. I'll hand over now to my colleague Juan Almonacid, who is our VP of Product Strategy, that I'm sure will do a much better job than me explaining all this in Spanish. Bueno, muchas gracias, Sumaya. Muchas gracias a todos y por habernos invitados. Un poco volviendo sobre las palabras que decía Sumaya, es enfocarnos en base a lo que nosotros estamos enfocados, que es el armado de la digitalización de los ecosistemas B2B. Entendemos que ahí, tal como decía ella, las transacciones y la digitalización de esas interacciones, porque no solamente hablamos de una transacción de pago, ni una transacción de compra, ni de delivery, sino que son diferentes interacciones, son tomadas con información y muchos datos para poder obtener, en el mundo offline, obtener el mejor resultado. Y eso se da a través de lo que son comunicaciones, y es una transacción mucho más relacional, en donde tenemos una persona A y una persona B que trabajan y hablan entre ellos, y en base a el entendimiento que tienen, luego todo eso se transforma en una transacción, ¿no? Hola, ¿qué tal? Quiero comprar cierto producto, bueno, y la venta de ese producto. Entonces, ahí es donde tenemos estos dos grandes focos y en donde nosotros creemos que todo lo que es inteligencia artificial, viene a ayudar y a resolver problemas del ecosistema y de poder terminar de digitalizar las diferentes interacciones que en su momento, hoy en día, no están 100% digitales, y muchas veces tenemos, y todos conocemos empresas que manejan o que tienen esas relaciones offline, y después tenemos a alguien que hace la carga del resultado en plataformas digitales, ¿no? Y eso es lo que, en donde se enfocaba Sumaya, que es una parte que es el entendimiento y la comunicación, y lo que nosotros llamamos como conversational commerce, que en realidad es generar una conversación y que esa conversación se traduzca en una operación o en una transacción comercial. Y la segunda, que es el análisis de una gran cantidad de datos para entender y tomar una mejor decisión. Ahí es donde nosotros básicamente decimos estos 4 puntos, que son los que
le van a estar agregando valor al ecosistema en general y a cada uno de los participantes. Uno de los puntos que nosotros, para hacerlo más tangible, que queríamos hacer, era hablar sobre cuáles, o sea, traer unas personas, o traer una persona tipo, en la cual entendemos que la inteligencia artificial nos puede ayudar, o puede ayudarle a las personas, ¿no? Por ejemplo, y esto traemos una persona de Sudáfrica, un dueño de una pequeña tienda, que por lo que pasa en Sudáfrica es que existe el lenguaje primario, que es el inglés, pero también existen diferentes lenguajes propios o dialectos, y no todas las personas tienen un cierto nivel de inglés importante como para poder comunicarse, y entonces por eso tenemos el Afrikaans y tenemos otros dialectos. Lo que eso genera es un problema de entendimiento al momento de poder hacer una compra o poder generar un negocio. Una persona que tiene un puesto, un punto de venta, y un distribuidor, el distribuidor es mucho más formal, tiene una instrucción mucho más armada, y existe un puente que está roto entre esas dos personas, y lo que entendemos es que la inteligencia artificial acá puede venir a ayudar a cerrar ese puente, a poder darle al dueño del punto de venta una interacción a través de canales digitales, con sus proveedores o buscando nuevos proveedores, y poder hablar su propio lenguaje, y que ese puente traduzca ese propio lenguaje en un mensaje mucho más claro para el destino. Eso como punto número uno, y ahí es donde empezamos a entender que el abrir diferentes canales de comunicación con interpretación y con estos lenguajes, lo que se conoce como LLM, ayudan a hacer traducciones, a generar entendimientos, a poder interpretar qué es lo que una persona está queriendo decir y qué es lo que la otra persona está entendiendo y también tratando de responder. Y eso básicamente impacta positivamente en poder llegar a un acuerdo de negocio mucho más rápido que de manera tradicional. Como segundo punto, cuando nos enfocamos en una persona que es este segundo link, o esta persona que en realidad hace de distribuidor, que lo que hace una compra de productos y después hace la venta y la repartición de estos productos. Básicamente lo que necesita es un mayor entendimiento de cómo está el mercado, qué es lo que el mercado está necesitando, cuáles son los mejores productos en el escenario actual para comprar, para abastecerse, porque uno no puede tener stock ilimitado de todo, y también entender hacia dónde va la demanda. Bueno, ahí es donde nosotros decimos que la inteligencia artificial nos ayuda tomando todos los puntos de datos que vienen del mundo físico o de los sistemas ERP, y también de lo que está pasando en Internet, y sabemos que todos los usuarios tenemos un digital footprint en Internet, y con esa información poder hacer entendimientos de qué es lo que va a pasar, o analizar en segundos diferentes escenarios posibles, y en base a esos escenarios posibles poder entender cuál es la mejor decisión para este distribuidor de tomar. Y eso puede llegar a ser en comprar más sobre un producto, o cambiar el mix de productos que tienen, o directamente decir, no, vamos a enfocarnos en bajar la cantidad de stock que tenemos para tener un stock mucho más eficiente,
Y todo eso en base a información que está disponible en la economía, en la macroeconomía, información propia e información de terceros. Y ahí es donde la inteligencia artificial ayuda fuertemente a hacer todo este análisis en cuestión de segundos, que si lo haríamos de manera tradicional, muchas veces tenemos que comprar un montón de información o un montón de reportes, leer un montón de diferentes noticias, tardar más o menos 2-3 días de entendimiento de esa documentación y esa información para luego generar una decisión, ¿no? Y por último, para no extendernos demasiado, cuando hablamos de las marcas muchas veces, y cuando trabajamos con las marcas a nivel global, desde una visión global, ellos tienen diferentes objetivos y de penetración de mercados, entienden que los grandes mercados a llevar adelante, y los grandes mercados que van a estar creciendo son los mercados emergentes, donde tienen un montón por generar negocios, pero muchas veces lo que pasa es no tienen los datos certeros como para decir cómo hago para salir y tener exitosamente un buen deployment en los diferentes mercados, ¿no? Y ahí es donde toda esta información y lo que veníamos hablando, que generalmente es el punto de venta, el distribuidor, los consumidores finales, es entender cómo ellos interactúan, cuáles son sus hábitos y consumos, y de esa manera poder entender de qué mejor manera puedo llegar a entregar una estrategia de go-to-market de ciertos productos para poder de esa manera tener el mejor beneficio de lograr la aceptación de lo que estoy tratando de colocar, ¿no? Y ahí es donde esta información y el uso de inteligencia artificial ayuda a no solamente entender qué es lo que está pasando en tiempo real, sino también en base a toda esa información, empezar a manejar diferentes alternativas y diferentes escenarios y diferentes propuestas que le simplifican a una persona que quizás no conoce tanto del mercado a tener un mejor entendimiento de cuáles son las alternativas a llevar adelante para lograr su objetivo, ¿no? Bueno, y con esto, básicamente un poco lo que queríamos era mostrar cómo aplicamos la inteligencia artificial al día a día y a la vida de cada uno de nosotros. Y bueno, nada, Santiago, te devuelvo la palabra y muchas gracias. Gracias, Sumaya, gracias, Juan Manuel. Un gusto haber podido escuchar su presentación. Antes de pasar al último expositor, me gustaría recordarles que pueden ir dejando ya sus preguntas para cuando termine la última exposición. Pueden dirigirlas a alguna persona en particular o preguntarlas al panel completo y veremos quién se ofrece para tomarla. Pero bueno, les recuerdo, tienen una función de Q&A acá en Zoom, por la cual vamos a recibir sus inquietudes. Y le paso ahora sí la palabra al último expositor, que es Walter Risi. Walter es socio líder de consultoría en tecnología y transformación de KPMG Argentina, y también líder global de ciberseguridad en KPMG Internacional. Así que Walter, te escuchamos. Buenísimo. Muchísimas gracias. Esperen que voy a compartir mi presentación. Le pido a alguien si me puede decir si la ve bien. A ver. ¿Alguien me puede confirmar que la ve bien? No, está cambiada, está en la presentación de la pantalla de presentador. Bien, perfecto. Dame un segundo que me confundí. Ahora debería andar bien. ¿Ahora? Ahí, ahora sí. 10 puntos. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Qué desafío, la verdad. Todos muy puntuales. Me ponen un montón de presión para ser súper puntual, con lo cual me voy a poner mi cronómetro. Ante todo, les quiero agradecer un montón. La invitación es un tema que me parece súper relevante no solamente para la economía, para las empresas, sino también para todo lo que es la sociedad. ¿De qué vamos a hablar hoy?
De lo que voy a hablar es la relación entre inteligencia artificial, ciberseguridad y un poco más amplio incluso confianza digital. Yo creo que suelo tener este cliché, suelo decir que la transformación digital, o sea, todos los cambios en nuestra forma de trabajar, operar y demás que no da la tecnología, y la seguridad y la confianza digital configuran como el yin yang, ¿vieron ese símbolo de la filosofía oriental que de alguna manera se complementa? Creo que para poder utilizar todo este tipo de tecnologías y ventajas de manera productiva, tenemos también que tener en cuenta el lado de la seguridad y la confianza para que estas cosas jueguen a favor nuestro y no en algún momento puedan volverse en contra. Para empezar, me gustaría hablar de algo que seguramente todos escucharon, si este es un tema que les interesa, y si están leyendo o escuchando podcasts o leyendo cuestiones sobre inteligencia artificial, seguramente escucharon hablar del potencial riesgo existencial de lo que es la inteligencia artificial. ¿Sí? Algunas figuras muy relevantes y realmente muy importantes del mundo de la IA, como por ejemplo, bueno, Max Tegmark es uno de ellos, es un científico del MIT especializado en IA, que además escribió un libro muy interesante que se llama Vida 3.0, muy recomendable. Es uno de los promotores de esa carta que seguramente la mayoría escuchó, una carta para frenar el desarrollo de nuevos sistemas de inteligencia artificial basados en Machine Learning, al menos hasta que tengamos mejores mecanismos de control. Tenemos en otro espectro del escenario a Lisa Yudkowsky, yo lo llamaría una especie de filósofo en torno a lo que es el impacto de la IA, que tiene una visión un poco más apocalíptica. Lo que dice Lisa es que la inteligencia artificial, si no frenamos, va a terminar con la especie humana como la conocemos, basada en una hipótesis que dice que en un ecosistema, si yo introduzco una forma de vida más inteligente que la que tiene el ecosistema, la más inteligente tiende a hacer desaparecer a la que existe. Geoffrey Hinton es uno de los tres llamados padrinos de la inteligencia artificial, junto con Joshua Bengio y Yann LeCun. Recientemente, ¿por qué se llaman los padrinos? Porque son quienes desarrollaron la versión actual de la tecnología que está detrás de GPT y demás, de todas las formas de inteligencia artificial que vemos hoy, que no son las únicas, ¿no? Pero son las que están creciendo hoy en día. Geoffrey Hinton recientemente renunció a Google justamente para poder tener libertad, para poder hablar de los riesgos de la inteligencia artificial. Y si salimos del mundo de los tecnólogos o los especialistas en IA, Yuval Noah Harari es una figura, un historiador muy conocido que escribió muchos libros muy interesantes. Recientemente dio varias charlas e incluso entrevistas que recomiendo muy fuertemente sobre cuáles son los riesgos existenciales o sociales de la inteligencia artificial. Hay diferentes posturas respecto a estos riesgos más globales, si quieren un poco más futuristas, independientemente de lo que uno piense, o si piensa que son muy a lo lejos o son muy exagerados. Mi recomendación en general, antes de pasar a los riesgos más mundanos, es que le prestemos atención a este tipo de cosas y saquemos nuestras conclusiones. No estemos desatentos a este tipo de cosas porque pueden ser muy importantes también. ¿Qué es lo que les preocupa a este tipo de personas que mencioné? Hay varias cosas que les preocupan, pero hay una cosa particular que les preocupa, que es lo que se llama la singularidad, que básicamente la singularidad es un momento en el tiempo, siempre en el entorno de la inteligencia artificial, en el cual empieza a existir en la Tierra una forma de inteligencia superior a la inteligencia humana. Y lo que preocupa respecto a esta singularidad son varios temas, en particular que sea muy rápido, que no lo veamos venir. Creo que alguno habló de este tema de que esto va a ser muy, muy rápido, y la hipótesis detrás de estas preocupaciones es que esto va a tener un desarrollo exponencial a partir de un momento del tiempo y que no vamos a llegar a tiempo con mecanismos de control, que no la podamos alinear a nuestros valores e intenciones. Imagínense que hoy hay gente que se especializa en poder pedirle adecuadamente a ChatGPT cosas para que responda bien. Imagínense con una inteligencia más compleja, ¿cómo vamos a hacer para pedirle algo y que esté alineado a lo que realmente queremos? Que eventualmente se salga de la caja, se salga del entorno en el cual queremos que opere y empiece a operar en un entorno mayor que es el que nosotros no deseamos. Que piense tan distinto que no la podamos entender. Alguno quizás escuchó hablar de AlphaGo. Es un sistema que desarrolló DeepMind, una empresa que hoy pertenece a Google, que venció a los mejores jugadores de Go del mundo. El Go es un juego de tablero oriental computacionalmente más complejo que el ajedrez. Lo que dijo el campeón mundial de Go cuando fue vencido por AlphaGo es que el tipo de movimientos que vio, el tipo de jugadas que vio, dijo que son sumamente hermosas desde un punto de vista de un jugador, pero que son jugadas que no se le hubieran ocurrido a un ser humano. La forma en que razonan, entre comillas, si podemos decir que razonan estos sistemas, no necesariamente es una forma que nosotros podamos entender. Otra preocupación es que deriven una intención que nos resulte perjudicial o eventualmente que pueda evolucionar sola. De vuelta,
Estas son preocupaciones un poco más a mediano o largo plazo, pero no tenemos que dejar de tenerlas en cuenta. Sin embargo, esto no significa que no haya algunas preocupaciones o algunos riesgos en la forma actual de inteligencia artificial. Básicamente, ¿qué es lo que hace diferente un sistema de IA de otros sistemas de software que tenemos hoy en día en la industria, en el mercado, y que hacen que tengan riesgos particulares? Para empezar, el comportamiento de un sistema de IA en su forma actual, o sea, basado en Machine Learning, no en otras formas, depende fuertemente de sus fuentes de entrenamiento. Son buenas sus fuentes de entrenamiento, funciona como queremos, y si no, no. Y sobre todo, si contamino intencionalmente o inintencionalmente su fuente de entrenamiento, puede causar un efecto lateral indeseado. Y el otro tema que tienen este tipo de sistemas es que la predicción del comportamiento es más compleja que en un sistema de software tradicional. Yo no tengo un código el cual puedo ir a ver y entender la secuencia de pasos que me llevó a que el sistema se comporte de cierta manera. La forma en que se comporta este tipo de sistema está distribuida, no quiero entrar en tecnicismos, en millones de parámetros en una red neuronal, con lo cual no es tan fácil, como sería un software tradicional, entender cómo va a funcionar. ¿Sí? Y de la misma manera, esa masividad hace muy difícil también entender por qué funcionó de cierta manera. Si un sistema de IA me da un cierto de respuesta que no me suena lógica, entender por qué llegó ahí es un tema de estudio complejo. Por otro lado, esas fuentes de entrenamiento podrían eventualmente ser buenas para un contexto, pero sacadas de contexto podrían traer sesgos o tendencias que sean nocivas. Si cambio la fuente de entrenamiento, los cambios pueden ser difíciles de vuelta de prever, podrían ser impredecibles. Cambio algo y me cambia sustancialmente la forma en que trabaja. La gran cantidad de datos ingeridos, imagínense que para entrenar ChatGPT hubo una cantidad enorme de datos, puede derivar en violaciones de privacidad. Y finalmente, las formas que tenemos de hace años de asegurar la calidad, la seguridad y la confiabilidad de sistemas digitales no necesariamente aplica a los sistemas de IA. Se están desarrollando, existen estándares, pero todavía son pocos. Con lo cual esto nos lleva a toda una serie de riesgos nuevos, sin pensar todavía en los riesgos un poco más de largo plazo, como los que nombré al principio. Hoy en día, concretamente, estas cosas salen específicamente de la experiencia de KPMG, pero responden a un framework de mercado que se llama MITRE, que le voy a mencionar después. Hay varios tipos de ataques específicos que se basan en esta forma de funcionamiento. Un ataque, por ejemplo, llamado de poisoning, es un ataque de envenenamiento o de corrupción de la fuente de entrenamiento. Es decir, afecto malintencionalmente los datos mientras los cuales se está entrenando un sistema de IA para que se comporte de una manera equivocada. Un caso anecdótico, pero muy representativo, hace unos cuantos años una de las grandes compañías tecnológicas lanzó un chatbot en Twitter que básicamente chateaba solo y que aprendía de las respuestas que le daban los tweets. Alguien con mala intención empezó a alimentarlo de tweets racistas y en menos de un día ese chatbot se volvió racista y lo tuvieron que bajar. Más recientemente, varios sistemas de antivirus de protección de ciberseguridad tienen embebido adentro sistemas de inteligencia artificial. Uno de ellos se alimentaba de indicadores de compromiso que estaban en un sitio público, que hicieron un grupo de hackers, empezaron a alimentarlo con indicadores malintencionados, con lo cual hicieron que se comporte incorrectamente el antivirus y no detecte cierto tipo de cosas. Otro tipo de ataque, por ejemplo, es el ataque de inferencia. Yo puedo preguntarle intencionalmente, mediante una estructura determinada, a un sistema de IA para detectar patrones de comportamiento y a partir de ahí, por ejemplo, hacer un ataque de evasión, que es el tercer tipo de ataque. Entendiendo los huecos que tiene ese sistema, ver por dónde entrar, por ejemplo, para que no me detecten un ciberataque o un potencial fraude. Otro tipo de ataque que se ve también, de hecho hace poco hubo una queja de una compañía de tecnología hacia otra compañía de tecnología, es usar un sistema de IA público para entrenar otro... Uy, perdón, se me cayó el micrófono. Otro sistema de IA para replicar su comportamiento. De hecho, hay varios, como ChatGPT y demás, que están abiertos. Obviamente es algo muy complejo, pero yo podría llegar a querer replicar eso mediante un quereo estructurado de cierta manera malintencionada contra ese tipo de sistemas. Por otro lado, la IA también puede caer en manos equivocadas. A mí me gusta citar siempre Bruce Schneier, es un investigador de cybersecurity muy conocido en el ambiente, que dice que básicamente todo se está convirtiendo en una computadora. O sea, nuestro auto, nuestra heladera, nuestro microondas, cada vez más adentro tienen software embebido. Y básicamente cada vez más están conectados a Internet. Una característica del software es que es maleable y las protecciones del software también son maleables por estar en software. Con lo cual lo que dice Bruce Schneier es, cada vez más tenemos más vulnerabilidades. Todo se está volviendo vulnerable.
¿Cómo podría ser mal usada la IA, por ejemplo, por atacantes? Para encontrar vulnerabilidades de software con mayor capacidad, desarrollar formas avanzadas de phishing, o sea, de elaboración de mails fraudulentos. De hecho, ya se están usando ChatGPT y otros sistemas de lenguajes para desarrollar formas de phishing avanzadas. Elaborar, por supuesto, deepfakes, automatizar ataques o incluso seleccionar víctimas de ransomware en forma mucho más específica, aprovechando las ventajas del IA. Con lo cual, toda forma potente de tecnología puede ser usada de las dos maneras. Alguno me preguntará seguramente si OpenAI evalúa este tipo de riesgos. No me voy a extender mucho en el detalle técnico para dejar tiempo a preguntas, pero si a alguno le interesa entender cómo ChatGPT y GPT consideran este tipo de cosas, hay un documento algo técnico, pero muy interesante, que habla específicamente de todos los tipos de ataques o de todo tipo de usos adversarios que puede tener GPT, cómo fueron testeados y cómo fueron mitigados por OpenAI. Y algunos de ellos los menciono acá, después les puedo compartir la presentación. Alucinaciones, generación de contenidos nocivos, sesgos, desinformación, ayuda al acceso ilegal a armas. No todos son técnicos, algunos tienen que ver con un uso malicioso, violaciones de privacidad, uso de GPT en ciberataques, comportamientos emergentes, o sea, impredecibles, que pueden ser potencialmente riesgosos, ya sea del sistema mismo o en interacción con otros sistemas, impactos económicos y sociales, una aceleración muy rápida de lo que es el aprendizaje sin contramedidas de seguridad y algunas otras más. O sea, hay del lado de OpenAI algunas contramedidas respecto a este tipo de cosas que les estoy mencionando. Si bien todavía es reciente, y esto por si les interesa empezar a conversarlo con los grupos de seguridad de sus organizaciones, existen ya algunos estándares emergentes que están trabajando en este tipo de cosas. Es el caso del NIST, MITRE, que lo mencioné antes, el Software Engineering Institute es una entidad de Estados Unidos que siempre trabajó en los temas de confiabilidad de software, o WASP, que es una organización también muy conocida en el mundo de la seguridad que trabaja en diferentes formas de ataque y cómo protegerlas, ya están trabajando en este tipo de cosas, pero aún así es todavía un escenario emergente en el cual hay un montón de cosas que todavía no sabemos. Más allá de esta parte, la parte de los riesgos inherentes a la ciberseguridad, también, por supuesto, la IA nos puede ayudar a protegernos. Hay varios productos, yo menciono dos solamente por una cuestión de tiempo, pero hay muchos productos de ciberseguridad que se están basando en IA para ayudar a proteger a nuestras organizaciones. Uno que me parece particularmente interesante mencionar, alguien habló de los copilotos previamente, es el Security Copilot de Microsoft. Es un producto que está por salir, está en etapa de uso restringido, que básicamente ayuda a los analistas de ciberseguridad a ser mucho más eficientes, por ejemplo, mediante un chat similar al que podemos encontrar en ChatGPT, pero mucho más especializado, respondrá preguntas de este tipo. ¿Cuáles son los últimos incidentes de ciberseguridad en nuestra organización? ¿Alguna de nuestras máquinas está infectada? ¿Podés resumirme cierto incidente y decirme cuál fue la historia de este incidente en mi organización? ¿Cuáles son las alertas de seguridad más importantes que ocurrieron en el último mes? Puedo incluso alimentarlo con código fuente y pedirle que me diga cuáles son las vulnerabilidades o huecos de seguridad que tiene ese código fuente, o puedo decirle, por ejemplo, que me hable de vulnerabilidades específicas. Entonces, más allá de los riesgos y los malos usos, o donde la AI puede fallar en términos de seguridad, también me puede ayudar. Incluso existen hoy soluciones que usan IA para mitigar esos riesgos de la IA. Cranium, por ejemplo, es un spin-off de KPMG, es una compañía hoy separada de KPMG, pero que fue incubada dentro de KPMG, que básicamente provee un producto de monitoreo continuo de soluciones de IA, que a su vez también está basado en IA. ¿Qué es lo que permite hacer? Algunos de los riesgos que mencioné previamente, por ejemplo, el envenenamiento de fuentes, el quereo malicioso de un sistema de IA para poder replicarlo, mediante ciertas heurísticas, lo que hace es detectar preventivamente que nuestro sistema de IA puede estar bajo un ataque de este tipo. Para ir cerrando y dejar un poquito de espacio de preguntas, ¿qué podemos hacer mañana? Porque uno escucha, yo creo que hoy en día estamos bombardeados de información de IA, y a veces puede ser bastante fácil marearse respecto tanto a los riesgos como respecto a las maravillas que nos puede llegar a dar. Entonces yo me gustaría dejarlos con estas recomendaciones que son las que suelo decir siempre que hay una charla de este tipo. Creo que la mejor consejo que le puedo dar a cualquiera, desde mi punto de vista, es estar informado, aprender, no marearse y desarrollar el propio sentido crítico respecto a lo bueno y malo de lo que se viene. Como les decía al principio,
creo que las cuestiones y los riesgos no son para asustarse, sino para informarse y tener criterio propio, sobre todo cuando tenemos tanto bombardeo en las redes sociales respecto a la IA. Generar concientización sobre tanto posibilidades como riesgos en las figuras que toman decisiones en nuestras organizaciones. Por supuesto, aprovechar todo lo bueno que nos da la IA para la ciberseguridad. Empezar a establecer el diálogo entre los grupos que manejan riesgo y ciberseguridad con los grupos que están desarrollando soluciones de IA. En la mayoría de las organizaciones que conozco, esos grupos todavía no están hablando del todo. Y sobre todo también entender nuestra situación actual. ¿Estamos haciendo algo? ¿Lo queremos hacer? ¿Cómo tenemos que prepararnos para abordar este camino gestionando los riesgos adecuadamente? Y como dije antes, teniendo ese yin-yang de la transformación con la protección balanceados. Cualquier duda que tengan, ahora tenemos un espacio, pero si no, es un tema que me apasiona muchísimo, así que el que quiera acercarse y preguntarse a través de Alejandro o Bricham, con todo gusto le puedo responder. Y Santiago, te devuelvo el micrófono para continuar. Muchas gracias, Walter. De nuevo, súper interesante también tu presentación. Tenemos ahora el espacio disponible para preguntas y hay una primera pregunta que llegó de Graciela Quisquián, que preguntaba, dada la importancia del tema, si las áreas de gobierno están en contacto para trabajar juntas y capacitar a los docentes, por ejemplo, desde el Ministerio de Educación. Hago yo un brevísimo comentario y después le paso la palabra a Fernando Peirano, que seguramente va a ser el que más pueda aportar respecto de esto. A mí me pasó cuando empezó el boom de ChatGPT, que fue durante el verano y las escuelas estaban en receso, me empezó a pasar, al acercarse el comienzo de clases, que me empezaron a llamar de muchas escuelas para preguntarme si podía dar charlas informativas a sus equipos docentes. Y la verdad que a mí me resultaba imposible ir a muchas escuelas, pero era tal la demanda que se me ocurrió convocar una charla abierta y gratuita por YouTube Live para todos los docentes que quisieran sumarse. Y la sorpresa es que se anotaron 13.000 personas. Para mí fue un shock, ¿no? Esperaba 100, 200, bueno, 13.000. Lo cual para mí está muy en línea con los datos que yo tiraba al principio de la presentación, ¿no? Hay una percepción de cambio inminente y a la vez una cuasi certeza de falta de preparación individual e institucional. Creo que ese es el disparador de la pregunta de Graciela, ¿no? Que es ver a una población muy grande de docentes en un área donde la inteligencia artificial tiene un impacto especialmente fuerte, que es la educación, teniendo que lidiar con esto sin una preparación adecuada a título individual o colectivo. Así que dejo que Fernando por ahí pueda agregar su visión respecto de esto. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Nosotros apostamos a construir sistemas sociales más que plataformas tecnológicas. Los sistemas sociales, desde luego, tienen las herramientas, pero también tienen las habilidades y competencias de quienes participamos de ese sistema, que somos las personas. Hoy estamos invirtiendo 35 millones de dólares en distintas iniciativas y nosotros empezamos por los profesores universitarios, en especial por los profesores de informática. Primero para retenerlos, porque hoy hay un éxodo desde el espacio académico, científico, hacia empresas como las que escuchamos recién, porque tienen desafíos en marcha y I+D propia. Así que lo primero es retener a los docentes para seguir teniendo nuevas generaciones de profesionales. Informática es un área clave. Lo segundo es lo que comentaba muy rápido, porque no teníamos demasiado tiempo, la inversión en investigación científica para tener un protagonismo propio en el diseño de algoritmos, entender de qué se trata todo esto, y también el impulso a aplicaciones que también incluye la formación ya no universitaria científica, sino la formación para el trabajo, como es Argentina Programa, donde hay más de 200.000 jóvenes que están conociendo estas herramientas y avanzando en este trabajo. Así que esto es lo que está desplegado hoy, son más de 35 millones de dólares de inversión, y sin duda la formación docente, imagino que pensando más en la primaria y secundaria, tiene que ir de la mano con la llegada de herramientas que no necesitamos que el docente sepa de inteligencia artificial, sino que pueda aprovechar con criterio pedagógico los nuevos copilotos, las nuevas herramientas de software
que aparezcan en las aulas. Esto habla también de una revolución en las infraestructuras, que hay que ir acompañándolas a la par. Así que por eso digo sistemas sociales, porque son muchas dimensiones al mismo tiempo que hay que ir transformando para que todos esos elementos hagan sentido y realmente estemos en otro escenario. Gracias, Fernando. La siguiente pregunta que tenemos es de Hernán Aldax, que pide, Walter, si podrías compartir tus slides. Querría él poder accederlos. Un dato importante para mencionar es que esta presentación, el video va a quedar online, con lo cual si alguien quiere revisitar un poco lo que Walter fue presentando, mismo mirar los slides van a estar en pantalla en el video que quede posteado. Pero más allá de eso, no sé si, Walter, si quisieras agregar alguna cosa. Con todo gusto lo comparto después a través de Alejandro, o coordinamos con Bricham o me escriben directo, no hay ningún inconveniente, al contrario. Excelente, bueno, gracias. Una tercera pregunta que tenemos también de Graciela es cómo incorporará la inteligencia artificial los aspectos espirituales de las personas para demostrar que lo material es solo reflejo de lo espiritual. Pregunta profunda, que no sé quién quiere encararla. ¿Alguno quiere arrancar primero? Por ahí voy yo. Bueno, dale. Juan Manuel, que todavía no hablaste, si querés, dale. Dale, no hay problema. No, a ver, en realidad es una muy buena pregunta. Respuesta corta es no sabemos. O sea, la verdad es que cómo vamos a estar de acá a un año, no sabemos. Pero más allá de eso, entiendo que, y esto es una pregunta muy interesante y quizás muy divertida y filosófica, y existen diferentes posiciones, algunas con mayor optimismo, otras quizás un poquito más caóticas o orientadas al caos. Desde el punto de vista personal, entiendo que la inteligencia artificial va a empezar o en realidad lo que va a hacer es, va a entender las formas de comunicación y no van a llegar a ese punto de espiritualidad que nosotros entendemos como personas. Pero esto es propiamente algo personal, pero bueno, tal como dije al principio, creo que es un punto que hoy, con la evolución que tiene la inteligencia artificial, todavía desconocemos, y esto es reafirmando lo que decía Walter y Santiago al principio, desconocemos cuál va a ser el impacto final. Yo te puedo agregar algo, Juan Manuel. Es un área de estudio. Por un lado coincido en lo que comentás, y hay mucho por descubrir. Y por otro lado es un área de estudio el cómo poner nuestros valores. Hay un montón de cosas de cómo los seres humanos nos comportamos que están embebidas y desarrollamos en forma, hoy ni las tenemos inconscientes, como dijo Santiago cuando empezó a hablar sobre la cultura. ¿Cómo embebemos esos valores? Nosotros cuando actuamos, todo lo que hacemos está empapado, por más que no nos demos cuenta, de valores y de emoción. ¿Cómo hacemos para trasladar eso? Ahí hay dos lecturas que recomiendo, creo que era Graciela. Hay un libro que lo mencioné que se llama Superintelligence, que habla justamente de todas estas cuestiones más filosóficas. Es un libro denso, pero muy inteligente. Y otro, el padre de la inteligencia artificial es Marvin Minsky, que falleció hace ya unos años. Escribió un libro que se llama The Emotion Machine, donde él cree que las emociones son formas de pensar. También es un libro muy filosófico, pero muy interesante. Creo, Graciela, que no hay respuesta, al menos yo no la conozco, pero sí hay pensadores que están al menos elaborando sobre este tema, y me parece que si te gusta el tema, esas son dos fuentes que están buenas como para consultar. No te respondí nada, pero al menos te di algunos lugares donde podés explorar el tema. Hago yo dos comentarios antes de pasar a la última pregunta al respecto de esto. Una es que se va a agregar un libro más, no sé si tan bueno como los que mencionaste, pero hace 2 semanas terminé de escribir un libro que trata este tema con bastante profundidad, entre otros, ¿no? Pero básicamente es un libro introductorio al mundo de la inteligencia artificial, va a salir el 1 de octubre para el que le pueda llegar a interesar verlo.
y para ampliar un poquito mi postura o mi visión respecto de esto, cuando hice la charla para docentes, la primera pregunta que recibí fue: ¿qué características humanas no van a poder ser emuladas por las máquinas? Y mi respuesta fue ninguna. O sea, yo creo que no hay nada inherentemente humano que no pueda ser reproducido. La palabra clave es emular. Digo, una emulación no es la cosa, pero la imita increíblemente bien. Entonces, digo, las inteligencias artificiales actuales no son pura racionalidad. No son como eran las computadoras originales a las cuales uno le planteaba 3×4 y te contestaban 12. Si uno le puede decir a una inteligencia artificial generativa: inventame una poesía sobre tal tema escrito al estilo de Antonio Machado, eso no tiene una respuesta que es solo racional. Muchos de los estados emocionales que atraviesa una persona escribiendo una poesía, aun cuando no haya un sujeto que los experimente, están en el texto, están implícitos en el texto. Bueno, en algún momento nos va a poder pasar que, por ejemplo, chateando con ChatGPT, nos hable y nos diga: lo que me estás diciendo me da miedo. Y ahí vamos a tener que tomar una decisión, porque sabemos que no hay un sujeto humano detrás del otro lado. Creemos que no hay tampoco un sujeto no humano, aunque no podamos estar completamente ciertos de eso. Pero la experiencia va a ser extremadamente verosímil. Y la manifestación de la emoción, digo, va a ser una decisión de dónde queremos, en qué medida estamos dispuestos a hacer lugar a la experiencia subjetiva de los sentimientos y de las emociones por parte de entes no humanos. Y conectando un poco con el lado un poco más apocalíptico, y acá estoy haciendo un poquito de spoiler del final del libro, ¿no? Pero yo creo que vamos a construir una superinteligencia, no hay duda que más pronto o más tarde eso va a suceder. Y si eso es o no el fin de la humanidad, como decía Eliezer Yudkowsky y los más pesimistas, yo creo que se va a jugar en cómo se den nuestras primeras interacciones. Lo más probable es que empecemos a interactuar con computadoras inteligentes, en sentido de inteligencia general, inteligencia comparable a la humana, antes de que sean más inteligentes que nosotros. Según inteligencia general, menor a la nuestra, pero general. Si nuestra reacción es desconfiar de las máquinas, si nuestra reacción es ponernos a la defensiva, y entonces lo que las máquinas perciben en nosotros es una actitud hostil y que somos un peligro, probablemente no van a terminar de mostrarnos cuán inteligentes son hasta que tengan un plan. Hasta que sepan cómo neutralizar esa potencial hostilidad. Y entonces no solo, como decía Walter, tal vez no podamos darnos cuenta del ritmo al que están aprendiendo, no quieran mostrárnoslo. Entonces creo que por eso para mí es muy importante, y fue la motivación principal detrás de escribir este libro, fue, creo que hay que tener este tipo de discusiones ya, porque no sabemos si faltan 6 meses, 2 años o 10, seguramente nos faltan 20 ni 50, para que la calidad de vínculo que tengamos con las máquinas pueda ser lo que en definitiva termine de inclinar los dos platillos de la balanza entre un resultado espectacular o apocalíptico. Vamos ahora a la última pregunta, que es de Sarela Gámez. Sarela dice: al ir de la mano con la inteligencia artificial, los seres humanos debemos proporcionar todos los conocimientos para que nos respalden y nos ayuden, y que nos reducirán la carga horaria por la parte operativa. Sin embargo, la parte analítica viene por nuestro lado, por cómo está evolucionando la inteligencia artificial, también es capaz de analizar. Entonces es mucho lo que está avanzando, y da a pensar en qué manera colaboraremos con ellos si al parecer existe la duda de que puedan reemplazarnos. En realidad, Sarela, no encontré la pregunta, o sea, es más una afirmación lo que compartiste, pero me quedo con la frase final, por ahí para el que quiera tomar y hacer un cierre, que tiene que ver con esta cuestión del reemplazo versus la cooperación, ¿no? O sea, y de nuevo, esta no es una discusión nueva en los círculos de inteligencia artificial, suele haber dos polos muy marcados, están los tecnopesimistas, que Walter mencionó varios de ellos, podríamos agregar a Elon Musk,
Y después los tecnooptimistas, quizá una de las caras más visibles, Mark Zuckerberg, que siempre minimiza el problema y los riesgos. Yo creo que uno de los riesgos más grandes es pecar de optimistas, es subestimar los riesgos. Creo que frente a esto es preferible errar del lado de la cautela que del lado de la imprudencia. Walter también se preguntaba en su charla si OpenAI estaba tomando suficientes resguardos. Yo creo que la respuesta es claramente no. Creo que abrir OpenAI, a ChatGPT a 100 millones de usuarios en la instancia en la que estaba de testeo ese producto fue extremadamente beneficioso para la compañía, porque es genial tener 100 millones de personas haciéndote beta testing y quality assurance, pero pudo haber, no tuvo grandes consecuencias, no tuvo consecuencias graves, podría haberlas tenido, y ese mismo gesto de imprudencia con sistemas más complejos puede terminar bastante mal. De manera que, de ahí la carta que también Walter mencionaba, ¿no? De decir, o sea, creo que no se trata de parar la pelota. El planteo de parar la pelota que se hizo en algún momento en esa carta abierta era absolutamente ingenuo, pero no creo que quienes escribieron la carta fueran ingenuos. Creo que sabían que estaban haciendo una propuesta irrealizable, pero que necesitaban poner el tema arriba de la mesa y discutir, ok, ¿cómo vamos a seguir adelante con esto si es que realmente puede generar riesgos existenciales? Así que esas para mí son las grandes discusiones que se vienen. Paso la pelota para los otros que quieran hacer alguna reflexión de cierre y ahí ya terminamos. Yo solamente quiero agregar que yo coincido con que es mejor pecar de precavido que otra cosa, sin que nos frene, nos paralice. Lo de la carta, sabemos de que no todas las partes del mundo tienen la misma noción moral que quienes escribieron la carta, que no es ni mejor ni peor que otras, simplemente distinta, pero hay que estar informado, entender y desarrollar el propio sentido crítico. Sí, me gustaría dejar como último mensaje que estos temas tienen que involucrar también no solo a los ingenieros, a las ciencias sociales, a la filosofía, hay que ampliar el involucramiento de otras miradas y quizás pensar un poco en torno a una figura mitológica, ¿no? El centauro, que era esa figura donde tenía el torso de arriba de un hombre y la parte de abajo de un caballo. Bueno, hoy creo que está un poco en juego cómo va a ser el centauro del futuro, si va a estar la parte de arriba un robot y la de abajo un ser humano, o vamos a ser nosotros los que conservemos esa capacidad de direccionamiento y de mando sobre el conjunto. Así que me parece que como siglos atrás vieron justamente en los caballos, en los animales, la primera expresión para fortalecer la capacidad humana, llegar más lejos, tener más fuerza. Hoy tenemos que volver a ver la tecnología y repensarnos, sin duda, también como humanos, porque hay un vínculo de ida y vuelta entre tecnología y humanidad que siempre nos ha acompañado y hoy toma esta dimensión y esta expresión. Así que me parece que es un tema para abrirlo y que tiene que ser algo donde todos participemos, incluso los que no sabemos de ingeniería o programación. Bueno, Santiago, 2 segunditos. Voy con una reflexión final. Yo creo que, y esto es en base a los datos y la información que la pregunta o en la reflexión decían si nos van a reemplazar o no nos van a reemplazar. Yo creo que tanto el ser humano es una especie que evoluciona y que se adapta. Creo que nos va a pasar en este nuevo cambio una adaptación fuerte. Y entiendo que desde el punto de vista laboral nos puede llegar a traer bastante ayuda y nos va a liberar tiempo para poder enfocarnos en otras ideas, en otras tareas, en otros lugares donde hoy tengamos mayor valor para agregar. Obviamente,
y esto no significa que no haya riesgos. Creo que estoy totalmente de acuerdo tanto con lo que decías vos, Walter, o lo que decías vos, Santiago. Hay que ser cauteloso. Yo calculo que todos ya han probado cómo poder tratar de generar una respuesta negativa de ChatGPT, y lo hemos logrado con temas sensibles y con temas banales. Entonces es entender qué tenemos enfrente, cuáles son los riesgos y cómo avanzar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Quedaron un par de preguntas sin contestar, pero quiero cumplir con la hora de cierre que nos habíamos propuesto. Así que gracias, Juan Manuel, gracias, Sumaya, gracias, Fernando, gracias, Walter. Y Alejandro, te paso la palabra para que cierres. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. La verdad que es un tema apasionante. Creo que coincidimos en que podríamos pasarnos mucho tiempo abordando las distintas aristas, los distintos enfoques que podemos dar a este tema. Algo que dijiste al principio, Santiago, y que de alguna manera resume lo que, por lo menos desde la Cámara, podemos colaborar con esto, es evitar el sedentarismo cognitivo, ¿no? Procurar traer hacia nuestra comunidad este tipo de presentaciones, abordar estos temas que la realidad que nos interpelan a todos, ¿no? Como ciudadanos, sea desde el sector privado o desde el sector público. La realidad es que para el sector público hay muchísimo para trabajar, muchísimo para prever, y creo que acá un poco lo que de alguna manera mencionaba Fernando, acá busquemos optimizar más que restringir, ¿no? Busquemos saber cómo hacemos para promover el desarrollo integral de herramientas como esta, que van a favorecer al desarrollo humano y al desarrollo de nuestro país. Desde el sector privado también hay enormes oportunidades. Desde la Cámara tenemos áreas como la economía del conocimiento, que también mencionaba Walter en su exposición, y también Red Cloud. Tantas oportunidades para desarrollar, desde soluciones hacia las empresas, hacia nuestros socios o las distintas industrias, como también, cómo protegernos de los riesgos que presentó muy bien Walter, porque realmente es alucinante. Todo el esfuerzo en un desarrollo que puede hacer y las enormes y serias amenazas que puede tener y que no estamos viendo. Entonces, hay enormes oportunidades para trabajar. Así que bueno, la verdad, apasionante el tema. Me encantó cada una de sus exposiciones. Santiago, muchísimas gracias, porque la introducción que diste fue brillante, y el manejo también fue excelente. Fernando también, toda tu visión sobre el tema fue muy ilustrativa. Sumaya, thank you very much for your exposition. We really appreciate the time you shared with us. Lo mismo Juan Manuel. Y por supuesto también gracias a la embajada y Alfredo por su participación. Y bueno, los esperaremos en una próxima oportunidad. Les recuerdo lo que dijo Santiago. Esta presentación va a estar en YouTube, si quieren volver a verla, si quieren compartirla. Es de acceso libre, van a poder volver a verla, y por supuesto que si quieren alguna información adicional, sea preguntas, sea alguna de las presentaciones, no tienen más que solicitarla. Así que bueno, sin tomar más de su tiempo, muchísimas gracias
a todos por haber participado y hasta la próxima. Thank you. Thank you very much.